algo que aprendí a raíz de esto es no esperar que alguien apruebe lo que haces. Tú primero apruébalo y vívelo, porque la gente lo que ve en ti no es lo que haces, sino cómo tú te relacionas con eso que haces. O sea, parte de ser seres humanos es vivir la dualidad, y parte del camino de trascender es integrar esa dualidad, ¿no? Y uno va de un polo a otro, y dialogando con esas posibilidades. Pero cuando tú estás en estos temas, tú tienes que quitar ese juicio de bien y mal. Uno no puede ver ninguna de estas imágenes como buenas o malas, porque ya le estás agregando tu propio juicio, y el símbolo deja de operar. Porque por un lado, y la base del símbolo, es que el símbolo, si tú lo encierras en un significado, dejó de operar. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Bueno, bienvenidos todos a The Heart Picker Podcast. Aquí estoy con Pao en la luna, Paola Ramos. Sí. Esta es nuestra primera entrevista de esto. Este podcast ha sido puro audio y estamos aquí con un set. El logo. Está bellísimo. Gracias. Sí, y bueno, gracias. Me encanta en verdad que seas tú la primera invitada de la temporada. Y yo privilegiada. Sí, total, porque, bueno, sí, estás estrenando el espacio, pero también porque yo admiro demasiado, y te lo estaba diciendo ahorita antes de empezar, lo consistente que eres con las redes, o sea, tu consistencia también con diseño, o sea, eso es una chamba, lo que tú haces. Sí. Entonces, yo desde que te vi en Instagram, oye, o sea, me inspiras porque Qué yo linda. soy un desastre. O sea, bueno, soy agua total. Si me ves la carta astral, me vas a decir... Yo también tengo mucha agua, tiene tranquila. sentido. A mí todos los astrólogos me dicen, tú eres agua y aire. O sea, no tienes tierra por ningún lado, necesitas tierra. De hecho, para trabajar me dicen, necesitas juntarte con tierra. Sí, con tu Virgo que te organice. Sí, total. Entonces, bueno, quería empezar eso, o sea, honrándote por ese trabajo, por tu capacidad de comunicar que es tan fluido, me encanta. Gracias. Y supongo que quería empezar, lo primero que me da curiosidad, bueno, este espacio es para hablar de ti como humano, más que, si bien vamos a hablar de astrología y de todo lo que tú conoces, Sí. lo quise crear porque quería conocer o sea, es como mi excusa para conocer a las personas, como que, ay, ¿quién es Paola? ¿Sabes? Claro. Y por eso lo abrí. No, me encanta. Normalmente la gente siempre quiere saber que sí, qué va a pasar. Dime de mi signo. No. Entonces, como, ok. Sí, no, yo decía, no, es que a mí, yo soy muy curiosa por las personas, o sea, Sí. en todos, los directores de cine, músicos, yo siempre me da curiosidad, ay, quiero conocer a esa persona. A mí Entonces, también me pasa, veo a alguien, me da curiosidad cómo se mueve, sus gestos, Sí, que lo lleva a... exacto, ¿qué lo lleva a? Entonces, Sí. bueno, yo supongo que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaste a la astrología? Bueno, la astrología, por un lado, yo soy fiel creyente que todo llega a nosotros. O sea, cuando somos niños está todo. Yo de chiquita dibujaba muchos planetas, entonces decía que quería ser astrónoma, pero luego llegó a la física y todo eso y fue como, chao, sayonara. Y siempre leí horóscopos muy general, ¿no? Siempre me llamó el tema, pero yo nunca me sentí identificada con mi signo, ¿no? Todo lo que decían de Aries, yo nunca me identificaba, pero igual seguía la curiosidad. Cuando estoy en la universidad, conozco a Luis, quien es mi esposo, y me empieza a hablar de que él estudia astrología y como típico que uno conoce a una astróloga, léeme mi carta, Claro. dime algo, ¿sabes? Y yo era muy curiosa con él, hasta un punto que él me dijo, mira, ¿quieres ir un día a una clase? Y yo que claro, esta clase era en el Centro de Estudios Junguianos de Venezuela y fue una perspectiva completamente distinta porque era una perspectiva psicológica, ¿no? Claro. Desde el enfoque junguiano, y el estudio de la carta natal no fue nada predictivo, no fue nada lo que iba a pasar, fue netamente autoconocimiento. Entonces empecé a entender, porque nunca me sentí identificada con Aries, tengo 7 planetas en tierra, 7 planetas en agua, Aries está en una casa escondida, y empiezo a ver que parte del trabajo de vida es sacar a relucir
ese carnerito, y me abrió como la cabeza a decir, a dejar de autoflagelarme por no ser como socialmente tenía que ser, ¿no? Que el venezolano es muy extrovertido, muy gracioso, muy confianzudo. Yo soy una chica mucho más introvertida, muy emocional, me victimizaba mucho. Entonces entender también desde qué lugar venía esa victimización, ¿no? No tanto de quedarme desde ahí, sino ir moviendo todo eso todo ese conocimiento que te va llevando a cuando hago consciente de esto, lo libero, ¿no? Y es parte del proceso y ahí quedé enganchada porque imagínate, Claro. conocerse uno mismo es un estudio de vida. Claro, totalmente. Me Sí. imagino que te respondí muchas preguntas. Te diste cuenta que es mucho más complejo que un horóscopo y ya. Sí, totalmente. De hecho, yo no hago horóscopos y desde que estudié esto es como, no, porque te hago una visión general, pero el verdadero horóscopo es poner literalmente los tránsitos del cielo encima de tu carta natal y va mucho más allá de algo momentáneo, porque ahí estamos hablando de procesos no solo diarios, procesos anuales, procesos generacionales, procesos sociales, o sea, es algo muchísimo más complejo. Y yo en este sentido sí soy súper, vamos a decir, el deber ser, y en mi cabecita es como, no quiero vender humo, no quiero ser amarillista, yo quiero mostrar cómo esta herramienta de alguna manera me ayudó a encontrarle un sentido a la vida, a unas ganas de querer saber más, y no ese, bueno, sabes, quedarte en lo efectista, ¿no? Ay, sí, pasa esto y pasa aquello, y entonces la vida se vuelve o sea, sí, la vida se vuelve como todo nos pasa en vez de qué hago yo en la vida. O sea, es como algo muy comercial pop. Sí, ¿no? funciona, es una visión general, pero es una visión que te deja siempre la responsabilidad en el afuera. No te da como ese espacio de decir, ok, ¿qué tiene esto que decir de mí? ¿Qué tiene este tránsito? Por ejemplo, Mercurio retrógrado, que es muy famoso, en vez de quedarme todo me va a salir mal, ok, ¿qué historia para mí está contando? Porque está contando una historia en mi carta, cómo yo vivencio ese tránsito, cómo yo lo vivo y cómo yo puedo usar como esa posibilidad a mi favor, que es haciendo consciente el contenido que está pidiendo surgir. Entiendo. Mira, y en el primer episodio de tu podcast que lo vi, el pilot, dijiste que te estabas sintiendo muy perdida en esa etapa de tu vida y te llevó como al centro Young. Háblame un poquito de eso, de qué. Mira, yo siempre me consideré como un ser humano flotante. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir esto? Yo nunca, yo siento que yo no nací con un talento cuando uno es chiquito. O sea, yo no canto, ¿sabes? Canto mal, bailo, pero no bailo muy bien. Como que hago las cosas y nunca las hago bien. No siempre había como alguien mejor. Me gustaba pintar, pero estaba la amiga que pintaba entre gradeces y con el difuminado. ¿Sabes? Esa comparación constante. Y que bueno, no tengo un talento. De hecho, yo estudio una carrera porque mi papá me dijo, tú vas a sacar una carrera. O sea, parte ahí también de, bueno, los papás que nos quieren sacar adelante. Y yo dije, pero no sé qué quiero estudiar. O sea, en ese momento estaba actuando, estaba haciendo teatro, me gustaba. Y me acuerdo que mi director de teatro estaba en la Católica, y en la Católica en ese momento no hacían pruebas, y yo dije, perfecto, estudié en un colegio monja, o sea, mi colegio todo el mundo queda, y estudié una carrera, y en ese momento estaba en una relación que me llevó como a un lugar muy oscuro. Los dos éramos muy jóvenes, yo no hace mucho tiempo estuve en una relación tóxica o una pareja tóxica. Ahora es entender que los dos alimentábamos esa circunstancia, ¿no? Y eso me hizo desvalorizarme muchísimo, bueno, porque había temas de infidelidad, y sabes que la infidelidad siempre baja uno la autoestima, alimenta a la víctima a mil. Entonces yo me sentía, de hecho, repetí 2 veces la universidad, y estaba así como, hasta que llegué a concentración, que llevo audiovisual. Me encanta el cine, me encanta las imágenes, me encanta el arte, conozco a Luis, pero en ese momento yo estaba recién terminando esa relación, que un día desperté y dije, ¿qué hago aquí? 4 años después, ¿no? Fue como si hubiese despertado un sueño y dice, esto no me está llevando a nada. En ese momento o sea, no había como un fin que yo dijera como qué quiero hacer, y yo eso se lo atribuyo mucho a Luis, porque bueno, él es Leo, y cuando tú lo escuchas hablar, él habla con pasión, y cuando habla de cine, yo lo veía, yo quiero que me guste algo tanto como a él le gusta, sabes, quiero sentir esa pasión. Le admiraste. Sí, desde ese lugar, era como wow, qué sabroso poder hablar de algo que te encanta desde ese lugar, ¿no? Que tocó, que en ese momento a mí nada me inspiraba, me motivaba, o sea, no había como ningún tipo de inquietud. Cuando yo conocí a Luis, yo tenía, eso fue en el 2016,
Hace 6 años, yo tengo 28, tenía 22 años. O sea, tenemos la misma edad. Sí, además Sí. que, imagínate, los 22 años. Ah, no, y chama. maravilloso es que yo en mi proceso de estar perdida, en mis amigos de la universidad, no sé si te acuerdas de ese capítulo How I Met Your Mother, que le hacen intervención a Barney y todos los amigos y que una intervención de lo mal que está haciendo todo. Y me sentaron y me hicieron una intervención. ¿En serio? Paola, estamos muy preocupados por ti porque sentimos que, ¿sabes? No tienes visión de vida, no te vemos haciendo nada, todos estaban Estás en una haciendo relación pasantías, todos tóxica. estaban trabajando, todos estaban Ay, mis cosas imagínate. y yo, nada, me veía, llegaba una tía a la casa y me veía obviamente tirada en la cama y me decía, ¿sabes qué? Me sentía, no, que yo a ti no te voy a motivar. Y obviamente por más que sea, uno siente esa presión y venía como aumentando como ese sistema de valorización, yo no sirvo, todo ese discurso, hasta que viene esta conversación de la astrología y yo era tan Pepito Preguntón y yo nunca he sido Pepito Preguntón. Yo en la universidad me sentaba de última, no me gustaba hablar con los profesores, no me interesaba como indagar más allá y aquí era como dime más, cuéntame más. Y llego al Centro de Estudios Junguianos. Empiezo a estudiar no solo astrología, sino también conceptos básicos de psicología analítica, sombra, tipo psicológico, todos estos temas que me empezaron a victimario, que esa clase fue así como, ¿sabes? Como toda víctima necesita su victimario, es parte de un proceso simbiótico, Sí. y fue así como empezar a descifrar como todas esas voces que yo me creía y decir, no, ok, Sí. aquí yo también he sido responsable de estas circunstancias, pero bueno, en la posición en la que estaba es muy fácil pensar que el mundo está en tu contra, en vez de tú decir, Totalmente. no, mira, sabes que yo, o sea, porque sí, la emoción a veces te deja en un lugar muy pasivo, abruma mucho, y vivimos en una sociedad que no valora mucho la emoción. Todo es muy, quién es más objetivo, quién es más mental, si te ven llorando es síntoma de debilidad, Sí, es sí. muy fuerte, y por más que digamos, ahorita somos una sociedad más sensible, es como muy por encima, ¿no? Sí. Porque vemos a alguien llorando y no lo toleramos, o sea, es como no tengas miedo, ese tipo de cosas surgen Sí. porque claro, confrontan, es normal, nadie quiere sentirse Sí. así, pero Sí. empezar a dialogar desde otro lugar con ese tipo de emociones y darme cuenta que al estar perdido, y en ese estar perdido era que no sabía habitarme, no sabía estar dentro de mí, y la astrología me dio como un mapa en el que empecé a unir puntos y fue como es que yo no tengo que ser otra persona, yo soy esto. Claro. Y empezar ahora a cómo soy yo una persona emocional, cómo yo no Sí. me forzo a no ser esto. Exacto, Y ese ha sido no el viaje. forzarte. Ajá. No, totalmente, y honrar quién eres con tu sombra y con tus luces. Sí. Y me imagino que al salvarte ahí, porque fue como un modo de rescate, todo este Sí. mundo que se te abrió, quisiste, o sea, abrir, o sea, tú de una dijiste, yo quiero ayudar a la gente con esto. De hecho, cuando me graduaba de la universidad, yo estaba trabajando en el mundo audiovisual, soy directora de arte también, entonces yo estaba como en eso, pero me acuerdo que en ese momento, en el 2019, yo estoy con planes para irme del país, estábamos con una pausa y como que no estaban saliendo mucho los proyectos. Fue el 2019, la industria audiovisual bajó muchísimo, y yo estaba como que quiero crear un proyecto personal. Surgió como esa chispa, ¿no? En ese momento no sabía astrología. Yo estaba estudiando astrología, pero para mí la astrología era como mi cuevita, ¿sabes? Mi espacio privado. O sea, ir al centro Entiendo. Jung, era ir a una clase y era como mi propia autoterapia Claro, aprendiendo. lo estabas ¿no? haciendo para ti. Para mí, rescatarte ahí a ti. o sea, en ningún momento fue, esto es vocación, porque aparte como uno, en ese momento que ahorita creo que hay más visibilidad, pero en ese momento como la astrología iba a ser una vocación, ¿no? Claro. Estamos pensando como en carreras mucho más, más grandes desde lo social. Y casualmente, yo dije, quiero crear un proyecto. Y empecé a escribir, para escribir como un blog. Y creé mi blog y me acuerdo que lo edité y tal. Entonces yo dije, y le empiezo a preguntar a la gente, ¿para qué soy buena? O sea, cabe acotar que esto me gustaba, pero yo todavía no lograba identificar Claro. para qué podía ser buena. Entonces yo le empiezo a preguntar a mis amigas, ¿para qué soy buena? Ay, eres muy buena dando consejos. Y yo dije, chévere. Entonces le digo a Luis, ¿para qué soy buena? Y yo dije, oye, eres muy buena en astrología, pero fuese mejor si te enfocaras mucho más. Pero en ese momento, a pesar de que pregunté, como que no estaba como esa chispa. En una clase de astrología con mi profe, estábamos viendo la clase y estaba emocionada y preguntaba, y mi profe dice, Pau, calma ese Aries, ¿no? Porque estaba impaciente a mil, y ahí me cayó como la locha. Nunca en mi vida he tenido como esta necesidad ariana de ser la primera, de querer preguntar. En la universidad siempre me senté de última. Fue así como, aquí es. O sea, es la astrología, siempre ha estado.
pero como era tan mío, yo no lo podía como ver en el afuera, por eso yo es algo que recomiendo muchísimo, que las personas de alguna manera puedan ver su vocación no en un ideal, sino en lo que hacen en el día a día, ¿sabes? En lo que, donde eso está vibrando, claro, a veces es tan de uno que uno no lo sabe. Entonces ahí fue como... O no le ve el valor. Exacto. Como que no le ves el valor. Y ahí fue como, bueno, para mí, que es importante para mí, yo no quiero hacer horóscopo, aparte es una dependencia, todos los meses la gente se vuelve adicta a eso, y es una demanda muy fea que yo no sirvo para o sea, yo soy una persona que, como buena Aries, me cuesta terminar las cosas, y en ese momento yo no tenía fe de ser constante con mi proyecto, porque yo todo lo que comenzaba lo terminaba, entonces, no lo terminaba. Entonces dije que bueno, voy a comenzar hablando de la astrología desde un lugar psicológico, que es lo que me funcionó. Tal vez esto no va a tener tantas personas, pero si sean las 5 personas que estén, chéverísimo. De hecho, mi crecimiento ha sido un crecimiento, pero no ha sido tan rápido como un astrólogo que se abrió una cuenta y empezó a lanzar horóscopos. Totalmente. Eso crece muchísimo más, ¿no? Ha sido como... pero valoro demasiado que tú seas fiel a ti sin pensar en esto es lo que da seguidores. Esto, o sea, pero eso mismo genera inseguridad, muchísimo. Total, no, y creo que me identifico mucho contigo en eso, en el podcast. O sea, Heart Picker viene porque en inglés hay algo que se llama brain picking, que es indagar en el conocimiento de alguien. Pues, vamos a pick their brain sobre algo. O sea, vamos a hacerle preguntas sobre X cosa que esta persona conoce. Y yo siempre sentía la necesidad también en esto de seguir lo que ya a mí me gusta. Y lo que a mí me gustaba me encanta conocer a personas. Yo soy de las que voy en un avión y ya le sé la vida a la persona porque me encanta abrirme yo y me encanta que la persona se abre conmigo. Bella. Y también me ha pasado que estoy en espacios donde nadie le gusta hablar desde el corazón. En Canadá, donde estudié, me pasaba que yo me acuerdo que yo quería, no sé, hacía preguntas y me decían, alejamos, pusimos el agua como Leo. Hacíamos preguntas y en la universidad me decían, eso es that's too personal, eso es muy personal. Y me pasó aquí también, como que no había tantos programas o podcasts donde, coño, vamos a hablar quiero ver qué está pasando a esa persona, porque yo me conecto a través de esa parte, quizás, claro, soy Escorpio, o sea, obviamente. Por favor, tú quieres ir a la profundidad. Total. Esta primera capa es una máscara, vámonos para... Sí, o sea, mis amistades más cercanas y mis relaciones, a mí me gusta, si yo no puedo profundizar con la persona, no puedo, es que no puedo conectar, o sea, a través de lo superficial nada más. Entonces, para mí, bueno, surgió eso, pero es lo que tú dices, o sea, yo no empecé el podcast con, videos, personas conocidas, invitados, gente que tengan tal... No, yo quería hablar con personas normal y corriente, audio nada más, o sea, y toma, yo creo que sí, o sea, sí genera inseguridades, pero también toma un valor decir, yo quiero ser fiel a mí misma. Pues. Sí, no, y es la lucha constante, o sea, yo al menos al mes tengo como 2 crisis de mental breakdown, debatiéndome si debo seguir lo que hago, ¿no? Porque, por supuesto, yo todo mi proyecto lo hago por amor al arte, por amor a lo que me encanta, pero vamos a estar claros, el trabajo de las redes sociales es el trabajo peor pagado de todos, porque no genera tanto contenido, mucha gente consume, pero no hay rewards, ¿sabes? A nivel de que, o sea, eso son más largo término. Es a largo término y es uno diseñando un post, uno escribiendo, uno haciendo un video, uno editando, porque yo soy todera, o sea, yo edito, escribo, casi que hago absolutamente todo, es como, es tiempo, ¿no? Entonces llega un punto de cuando yo quiero obviamente dedicarme a esto y tengo que sacar productos, talleres, consultas, eventos y cositas que he ido creando a raíz de, este camino, y viene un algoritmo, entonces este algoritmo, porque tú usaste la palabra taller, te baneó de la broma, tú dices como que, ¿qué? Tengo que bailar en TikTok y hacer 5 pasos, ¿qué? Para que la gente vaya a mi taller, no puedo, ¿sabes? Yo sé. Entonces entra como ese debate, como yo no me veo haciendo esto, siento que no es natural para mí, pero hasta qué punto seguirlo haciendo a mi manera está funcionando, ¿no? Entonces ando ahorita como en esa lucha, con las redes y que... Uy, te entiendo demasiado. Sí, yo creo que definitivamente uno tiene que abrirse, a ser flexible, a probar cosas nuevas, y ver qué funciona ver y qué no. hasta dónde tú puedes llegar y que no. Porque se vuelve una ansiedad por pertenecer también, inconscientemente. Totalmente. ¿Sabes? Y los números. Sí. O sea, a mí en el podcast a veces me preguntan, ¿cuántos oyentes tienes y cuántos los stats? Y yo digo, yo ni lo veo, porque si me pongo a verlo me estreso, o sea, entonces te pones
a pensar más en cuánto valió, si gustó, si no gustó. O sea, yo digo, no, tengo que enfocarme más en mí, pero es lo que tú dices, o sea, es un balance con, bueno, pero es un balance. Es un sí. No puede serlo todo nada más como tú quieres y ya. Exactamente. Y algo que me pasa, que de hecho ha sido como el tema que comentó esta semana con amigas, con gente, es como lo que ha estado en mi cabeza rodando, es como yo me meto en las redes y veo como todo el mundo usa la misma canción, usa los mismos challenges, usa los mismos tips. Y yo digo, porque cada vez todos estamos yendo como a ser borregos, siguiendo una misma tendencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? ¿Dónde está la individualidad? En buscar tu propia música, en mostrar tu personalidad a través de exacto. O sea, yo trato de poner canciones que a mí me gustan, no canciones de las tendencias. Sí. O sea, me fastidió Harry Styles As It Was. O sea, claro, Dios mío. ¿y qué sucede? Que como es viral, eso te sube, pero cuando tú usas como este espacio, cuesta un poco más, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, yo aquí me llevo mi aprendizaje de Saturno, que es, bueno, trabajo lento, paso 1, paso 2, pero el trabajo lento lleva tiempo y el tiempo genera como una estructura más sólida y fuerte, entonces... Está bueno eso, lo voy a recordar. Sí. Cuando tenga crisis voy a hablar contigo y que, Paola, dime una palabrita por ahí. Por ahí. Dame tu consejo. Total. Mire, y cambió tus relaciones con tus papás, o sea, tus amigos, ya cuando tenías este conocimiento en tus manos. Cuéntame cómo afectó tus relaciones. Mira, a mí me pasaba mucho que era la amiga que todo le afectaba, ¿no? Entonces, obviamente me conseguí amigas muy directas que, tú eres intensa, ya te estás llorando, vainas así, ¿sabes? Entonces era como, no, porque mis amigas son tan duras conmigo, también, o sea, todo mi entorno cercano, obviamente, por ser yo una persona muy emocional, son personas mucho más mentales. Todo lo ven desde la practicidad. Entonces, obviamente, eso, si yo estoy completamente en mi polo emocional, genera un roce más fuerte con ese otro polo. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, desde un espacio muy personal, empecé a conectar como, en vez de enfocar mi energía de cómo yo me relacionaba con el afuera, y empezar a ver cómo yo me relacionaba conmigo. Y en ese yo relacionarme conmigo y enfocar mi energía en mí, por ejemplo, mi papá cuando se enteró que estaba estudiando astrología, o sea, que esta vez, te metiste esotérica, ¿sabes? Como eso así, ¿no? Porque él siempre como que ha sido como prejuicioso por la época de esos temas, pero de repente hago mi proyecto y yo no le dije además a nadie que hice un proyecto de mi familia ni nada, o sea, nada, porque es algo mío, ¿sabes? Yo no quería no hay nada que yo deteste más que alguien esté opinando sobre la vida o lo que hace alguien y tiene como la potestad de decir esto o aquello, ¿no? Es muy duro, ¿no? Sobre todo además que estaba creando algo muy mío y estabas tratando también de construir tu seguridad. Exactamente, entonces era como que no quería. Y cuando mi proyecto empieza a crecer, empiezo a tener entrevistas de radio, televisión. Claro, cuando salgo en televisión, mi papá, eres famoso, ¿sabes? El chip, ¿no? Es como cuando tú eres comunicador y dices que eres audiovisualista. No, pero vas a salir en televisión, ¿sabes? Como que lo más importante es la exposición en vez de, bueno, el comunicador es lo que está también detrás de lo que se genera. Sí. Lo mismo pasa con lo que yo estaba haciendo. Y mi papá llegó a un punto que me veía tan constante, o sea, yo siempre he tenido muy buena conversación con él y los consejos fueron como desde un lugar ya con otro tipo de conocimientos, ¿sabes? Referencias más psicológicas, puede llegar a otros espacios, ya hasta me preguntan, mira, Paola, Mercurio está retrógrado, ¿qué es lo que nos debe hacer? No, ha habido como esa apertura porque forma parte de mí, por eso también algo que aprendí a raíz de esto es no esperar que alguien apruebe lo que haces, tú primero apruébalo y vívelo porque la gente lo que ve en ti no es lo que hace, sino cómo tú te relacionas con eso que hace. Y si nos podemos ver a la gente que seguimos demasiada gente de distintos aspectos y realmente lo que seguimos es cómo esa persona se relaciona con eso que está haciendo, su pasión o lo graciosa que es o lo que sea, ¿no? Es como el síndrome Sasha Fitness que absolutamente todo el mundo lo sigue si no haga ejercicio, porque la gente conecta con una amiga con la que me está echando cuentos, yo necesito una amiga que me eche cuentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo, hasta mis dinámicas amistosas se han relacionado mucho hasta a eso, o sea, se han movido mucho hasta cómo yo interactúo con las personas. De alguna manera yo siempre he sentido que a mí me pasa que yo tengo como una pared, desde chiquita ha sido como ese
esa mentalidad, porque yo siento que yo a la gente le caigo bien, pero la gente no busca ir más allá, ¿no? Es como, ay, qué chévere pago, pero no es como, ay, que me escribe, o sea, que generan como, y eso obviamente genera inseguridad, porque yo veía como, todos nos conocimos este día y se hizo este grupito y tal vez yo no caí, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque yo no conecto. Claro, también había un reflejo de que cuando yo veía en mí muchas cosas, hay muchas cosas con las que yo no conectaba conmigo, ¿no? Por ejemplo, eso sentir gratitud nunca, ¿sabes? Era como, gracias por educación, pero hasta que hice, no sé, una clase de baile con la argentina que me encanta, que es Daphne Schilling, y me sentí tan conectada con la clase, y lo que me sale fue un gracias, y es que claro, estoy conectando, ¿sabes? Yo estaba completamente desconectada internamente, y a la medida que a esa conexión se ha generado, ha llegado personas y personas que realmente se relacionan con mi proceso. Claro, estaba perdida, no voy a generar interacciones profundas porque no hay o sea, es como si la energía está dispersa. Es el espejo, ¿sabes? Exacto, la energía está dispersa. Sí. En la medida que cada vez me estoy enfocando más, va llegando como otro tipo. Además, es otro tipo de relación, ya no es una relación, o sea, yo no espero de mis amigos o de mis personas cercanas que llenen ciertos vacíos. Estoy aburrida, sal conmigo, estoy triste, hazme reír. No, lo que está ahí es como un espacio donde, ¿sabes? Compartimos lo que estamos viviendo y ya, y entendemos que si no respondí en un día, ¿sabes? Se entiende que es que no tenía tiempo y ya, o sea, hay otro tipo de dinámicas y creo que eso... En efecto, ha movido para bien desde ese lugar mis relaciones, porque también me ha permitido relacionarme desde lo real, ¿no? Totalmente. No esperar el ideal amistoso, el ideal de... Y sincerarme, yo no soy una chica de grupos, soy introvertida, me abrumo, ¿no? Soy una chica más de one-on-one, ¿sabes? De 3 personas, 2 personas. Y no, quizás, seguramente no de compinches. Soy de compinches. Pero one-on-one. Exacto. Te y entiendo. puedo tener un grupito y chévere, pero siempre me gusta más la individualidad. Me siento más cómoda que en temas grupales, porque es como mucha más atención, mucha más energía. Yo me cargo mucho con la gente. Entonces viene ese espacio de sincerarse también. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo tuve una pareja una vez donde como que son siempre el mismo grupito todos los fines de semana, y yo valoro eso y entiendo a la gente que le gusta, son sus amigos todos los fines de semana, pero yo no conectaba con eso porque yo no soy muy tampoco grupera. Sí. También las conversaciones, yo sentía que como que coño, nadie profundiza, nadie habla del oral, nadie dice lo que está sintiendo, yo estoy en el medio de una crisis y no lo puedo hablar aquí, qué horrible. Sí. Y ahorita, gracias a Dios, o sea, es increíble como me acabas de hacer pensar que quizás yo estaba desconectada de mí. Sí, y estaba y lo que traje es eso, o sea, esos ambientes sociales, porque ahorita creo que todos mis amigos hablamos desde lo real. Quizás no los veo todos los fines de semana, pero estamos ahí. Y si estoy mal, les digo estoy mal, o sea, claro. Y es sabroso, o sea, y creo que tiene que ver con eso lo que tú dices, empezar a conectarse más uno con uno. Mira, tu esposo es astrólogo. Sí. ¿Cómo comparten la astrología ustedes juntos? ¿Es algo que lo hablan bastante o no tanto? ¿O qué rol juega en su relación? Bueno, más allá de la astrología, creo que nos hemos inmerso demasiado en el mundo de los símbolos. Todo lo que es el estudio de los arquetipos, lo simbólico, y hablamos mucho de todos estos temas, no solo astrología, hablamos de tarot, hablamos de cábala, hablamos de masonería, hablamos de, bueno, todos estos temas que nos invitan no solo a conocerse también a uno mismo. Ahorita estamos adentrándonos como una conexión mucho más espiritual, ¿no? Creo que yo, obviamente mi primera inquietud fue más psicológica, porque necesitaba conocerme, y ese paso para conectar con algo que más trascendente ha sido como una tarea, porque es como, estoy aquí, vamos para allá, y dentro de todo, yo lo definiría a él como, él ha sido un gran maestro en lo que se refiere a estos estudios, apartando la relación que el día a día que uno tiene. Cuando entramos en este campo, o sea, es una persona que, bueno, es muy buen profesor, tiene una mente fotográfica, entonces se acuerda de todos los conceptos de todo, entonces mi mente sí es más dispersa, a mí se me olvidan nombres, a mí se me olvidan cosas, a veces tengo que aprender algo varias veces para que se me quede, ¿no? Yo aprendo más por absorción, por lo que vivencio, entonces es como una referencia de, mira, esto que era esto, mira, quiero entender un poco más este concepto, y entonces ahí entramos como en ciertos debates súper chéveres. Entonces
entonces ese lugar es súper nutritivo, Sí. porque creo que ha sido lo bonito de compartir este mundo, ¿no? Porque aparte no solo compartimos el mundo esotérico, sino también el cine, ¿no? Él es director de cine, crítico de cine, a mí me encanta el cine, soy directora de arte, entonces ha sido como ese privilegio de conectar con Sí. los intereses, porque bueno, es complicado Sí. cuando en la pareja no comparten los mismos intereses, ¿no? Siempre hay alguien que se adapta más, el otro no tanto, y Sí, pues es más difícil. me imagino, me imagino. Es que es muy, o sea, he tenido los dos tipos de relación, o sea, con los que sí está ese interés mutuo y esa conexión de otros espacios que no Ajá. es nada más el amor y la relación, Claro. sino nuestros intereses son. Sí. Y he tenido lo opuesto. Sí. Y definitivamente es muy, es que me imagino, o sea, es lo que tú dices, Exacto. es nutritivo poder compartir eso. Y me imagino que también te nutre con tu propio proyecto. Sí, antes al principio cuando estaba muy insegura yo le mostraba que mira, lo escribí bien, lo hice bien, ya ahorita sí me he llevado yo misma porque bueno, también hay como con todo, apartando el tema esposo, vamos a ver el tema maestro y no tiene que tener destetes de las personas que aprenden porque a veces hay Sí. una zona segura y una zona segura muy cercana, ¿no? Sí. Ante no confiar en lo que yo pueda decir, entonces yo también me he separado un poco en lo que se refiere a Paola Luna, yo lanzarme mis cosas, decir mis cosas Y esa seguridad. y es intentar hacerlo y sí llego a él cuando hay ciertos temas que me generan cierta más duda o voy a lanzar un proyecto muy grande y sí necesito como, él es muy bueno para copies, para estrategias tipo de publicidad, ¿no? Ya. Entonces yo que sí, mira, tengo esta idea y yo a veces soy muy abstracta, soy Ya. súper intensa, por mí yo podría ir a vender mis cosas en un video de 10 minutos y no, ¿sabes? La gente quiere cosas concisas, entonces él me ayuda como en Ok. esa revisión, pero ya ahorita como espacios más grandes. Sí. Porque bueno, si no, Claro. uno no se desteta, por así decirlo. Totalmente. A ver, para la gente, o sea, que hay demasiados memes de cuando te preguntan tu hora, corre, ¿sabes? Sí. La loca. Como que lo que yo los llamo los no creyentes, o sea, la Sí. gente que dice, ¿de verdad crees en eso de la astrología? ¿Qué explicación le podemos dar o qué explicación le das tú Ok. a eso, o sea, a cómo es que los astros y los planetas de verdad afectan nuestro bienestar, cuándo cortarse el pelo, cómo Sí. nos sentimos, o sea, hasta lo tecnológico, Sí. así como la parte racional científica. Vamos a Chévere. meternos ahí. Sí, tiene su elemento científico y de hecho desde donde yo le llegué fue desde una rama científica que es la psicológica, ¿no? Y partiendo de esta premisa porque la astrología cala en la psicología analítica profunda de Jung, porque él abrió la teoría del inconsciente colectivo. Veamos que todos tenemos nuestro inconsciente personal, que es, mucha gente le llama el subconsciente, que es lo que tú has recogido a lo largo de tu vida, desde que naciste hasta que estás hoy, pero que se te ha ido al inconsciente, uno no recuerda todo y a veces es a través de un olor, ay, me llegó esta imagen. Y por otro lado está el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que absolutamente todos compartimos. Esto es que cómo es posible que estando aquí en Venezuela hay gente que soñó con torres cayéndose de las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿no? O ahí a través de sueños, o como yo puedo estar viendo una película en chino, pero yo veo a una mujer con un bebé y yo entiendo que es una madre, ¿no? Hay un significado y hay una historia que nos es afín a todos y que estamos compartiendo desde los inicios de la humanidad. De aquí vienen los arquetipos, que los arquetipos son ideas heredadas de nuestra psique, son imágenes primigenias, Sí. de hecho se le habla de dioses, ¿no? Por eso los dioses de la dioses. mitología nos ayudan mucho a amplificar Sí. los arquetipos, pero son indefinibles al 100% en sí, porque estamos hablando de figuras primitivas que para la conciencia humana no es posible. De hecho, no es casualidad que en la mitología dicen que el ser humano no puede ver a un dios porque se quema, ¿no? Porque de eso va esa imagen. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la astrología, estamos viendo la proyección de planetas que comparten nombre de dioses, Martes, Venus, Júpiter, Saturno, en como energías arquetipales, y hablamos de energías arquetipales como este concepto que es indescifrable, porque es una posibilidad ese arquetipo, es una posibilidad, por lo menos la luna representa lo materno, lo que nutre, y me da
luz y me arroja luz al arquetipo que engloba lo materno, que lo consigo en Demeter, que lo consigo en Gaia, que lo consigo en la Virgen María, y ahí vamos viendo cómo distintas culturas están revistiendo un mismo arquetipo. Así opera la astrología, ¿no? Es a través de cómo yo, a través de estos planetas, proyecto la psique, y aparte que en el inconsciente es atemporal, pasado, presente y futuro están. La mejor forma de explicarlo son los sueños. Yo puedo estar soñando, sueño con un lugar del pasado, con un lugar del futuro que no he conocido y un momento que está ocurriendo ahora. ¿Cómo? Porque todo eso se está moviendo desde ese lugar. De ahí que también experimentamos los déjà vu, de ahí personas que tienen cierta sensibilidad. Hay una gente que ve cosas y pasa y no necesita una herramienta. Las cartas son unas excusas porque esa gente ya está conectada directamente con el inconsciente, ¿no? Entonces, desde este lugar, el mundo de la astrología, el tarot, el I Ching, la numerología, se convierte en un lenguaje simbólico que engloba estos significados arquetipales y que me ayudan a amplificar una imagen que me va a ayudar a definir procesos internos. Entonces es a través de, por ejemplo, Saturno, que es las estructuras y los límites, que yo entiendo que cómo tener a Saturno en mi casa 4 hace que para mí el tema de construir hogar haya sido un trabajo fuerte, haya sido un tema de sacrificio, de alguna manera tenga que constantemente estar generando una estructura tras otra o poner ciertos límites, y ahí se va contando una historia, pero yo agarro esta historia de Saturno y veo este tema con el hogar y voy al mito de Saturno en la mitología, como castraba a sus hijos, es que mi papá era igual de castrante y aquí tengo una imagen. Fíjate. Y como yo puedo ser castrante con mis hijos. Sí. Y ahí se te abre la Matrix y es lo que uno dice como, ok, como esto me puede estar hablando de la historia de mi vida, ¿sabes? Y sin decirte qué está pasando, sino que son procesos que se vienen desde ese lugar. Sí. Esto que existe es la astrología psicológica. Liz Green y Howard Saportas fueron precursores de todo este tema y es maravilloso. Ya cuando tú vas entrando como a otras ramas, te das cuenta que está el factor energético, lo ves con la física cuántica, como de alguna manera todo es energía, entonces como es arriba es abajo, tenemos las leyes herméticas. Ya eso es un espacio mucho más esotérico, pero desde el científico creo que la psicología es perfecta para una puerta de entrada para acceder al mundo de lo simbólico, que el mundo de lo simbólico sí pide mucha más espiritualidad. Y que es que creo que la gente cuando piensa astrología, piensa en eso, horóscopos, me van a leer el futuro igual que el tarot, que llevamos por allá. Es leer el futuro, voy a un astrólogo para que me diga qué va a pasar en el año. Y creo que me encanta que tú recuperes eso, sobre todo en nuestra cultura joven y popular. O sea, por lo menos yo le hablo a mi mamá de la astrología y del tarot y ella lo ve desde, me van a leer el futuro, me vas a decir qué va a pasar. Y yo ahorita, por ejemplo, que me he metido más con las cartas tarot, échame una lectura y ella quiere ver eso. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con tal? Y yo no puedes hacer ese tipo de preguntas. No, es el presente. Es que está pasando contigo ahorita. Y, o sea, es una fantástica manera de hacer a la gente entender, esto es para tú conocerte a ti. Y es desde lo que tú dices, el simbolismo de los arquetipos y vas viendo, o sea, es que me parece tan interesante que conectes esa simbología de los arquetipos, John, por eso es que me encanta tu manera de abordar la psicología, la astrología con los planetas. Y es verdad, yo misma no lo pensé ahorita que lo dijiste, pero los planetas, los nombres, y si los dioses, Venus, ¿cómo no lo pensé? Venus es la diosa de las relaciones, de las conexiones del placer. Afrodita era la diosa del amor. Venus para los romanos, Afrodita para los griegos. O sea, ahí hay una correlación. Y es explorar en dónde estoy yo en este momento, en dónde estoy transitando, en qué energía estoy a través de estos símbolos. A través de una de las tantas posibilidades que me está contando mi carta natal. Porque como son energías arquetipales, tienen múltiples posibilidades. Ajá, para la gente, ¿qué es energía arquetipal? Eso, o sea, la energía arquetipal es agarrar una imagen de esta imagen arquetipal primigenia que te estaba hablando al principio. Cuando yo estoy hablando de una energía arquetipal en la astrología, estoy hablando de un planeta. Yo estudio un planeta, estudio un signo y me dice estas características. Como yo puedo delinearlo, yo hablo de una de las tantas posibilidades de esa expresión, como te decía, la luna, pero también tengo a Demeter, tengo a la Virgen María, o sea, ahí tengo mucho más campo, ¿no? Por lo menos la Virgen María tengo el sacrificio, en Demeter tengo la imagen de las sequías, ¿no? Cuando le raptaron a su hija y cómo la mamá castiga con comida, y en la luna tengo de alguna manera los ciclos y cómo de alguna manera yo también me nutro y me cuido y me da seguridad, ¿no? Todo eso me va amplificando como una imagen, entonces por eso hablamos de energías arquetipales o dominante. Si vamos a un concepto mucho más psicológico, es dominante arquetipal, porque es un dominante
de esta posibilidad, de este arquetipo que, como te digo, tiene como muchísimas capas. Uh-huh. Ay, me encanta, me encanta. Gracias, yo creo que eso sí, lo explicaste muy bien y que es una herramienta al final para uno crecer, para uno cambiar y para uno dar forma, ser más amable contigo mismo para lograr lo que quieres en tu vida. Ok, ahora hablando del tarot. Ok. ¿Te ha pasado que te sale una lectura que tú dices, nada que ver, qué es esto? Esto no tiene sentido, o sea, que no te conecta, que no tiene sentido? ¿Cómo haces con una lectura así, si es que te ha pasado? Yo creo que lo que me pasa full cuando leo el tarot es que por un lado leerse uno mismo es la cosa más difícil de este mundo, ¿no? Porque es como hacerse autoterapia, igual como leerse uno mismo sus propios tránsitos, como, ok, esto va de esto, pero en mí, ¿sabes? Es un poco complicado. Siento que el tarot es maravilloso porque más allá de las cartas que te salen, que además tienen demasiada sincronicidad con el momento que estás vivenciando, es parte como de esa funcionalidad, ¿no? Dar imágenes a los procesos, es que si algo no tiene sentido en ese momento, en unos días después llega como el sentido y es, aquí está. Me ha pasado cosas como muy creepy, muy demasiado directas, ¿no? Como que, wow, como otras cartas que muestran como procesos más profundos, ¿no? Sí, a veces es incómodo, en definitiva. Me ha pasado también con personas que les saco una carta y ellos están, es que es esto no tiene sentido. Y a veces yo creo que esa resistencia te dice algo, es como, no quiero ver eso malo, no quiero ver eso negativo. O sea, de hecho hoy me pasó, porque hoy dije, voy a hacer mi lectura, ¿qué necesitas saber hoy? O sea, preparándome como para la entrevista, que voy a eso, a cuáles son las mejores preguntas para hacer para el tarot, pero... Y me sale, creo que era el Rey de Bastos tú haces lees no los lo he reverse. convertido porque yo como yo veo las cartas como energías arquetipales, para mí contienen su luz y sombra. Veo tanto su posibilidad luminosa como su posibilidad sombría. O sea, tú lo ves de las dos formas. Derecha siempre. Ajá. Esa es una buena pregunta. Yo todavía no sé, porque hay tarotistas que dicen, yo lo leo también No, yo prefiero, porque si yo lo hago inverso, automáticamente me voy a mi juicio moral del bien y el mal, de lo bueno y lo feo. Eso fue lo que me pasó hoy. Ajá. O sea, liderazgo mal, tal. Claro, porque yo lo veo en internet. Así estoy yo, veo la carta, lo busco. Y yo digo, no, esta carta, o sea, no. Y después dije, bueno, Lara, ponte a ver en dónde... tu liderazgo tiene que mejorar. Es más, uno se vuelve más susceptible en vez de ver la esencia de la carta. ¿Qué carta te salió? Rey de Bastos. Creo. Rey de Bastos. El Rey de Bastos es doblemente fuego. ¿Y qué quiere decir doblemente fuego? Que muchísima energía. Si te sale hacia abajo un lado sombrío, entonces cuidado con quemarte, con querer abarcar más de lo que puedes. Fin. En cambio, si yo... en cambio, yo no, viendo la claro, broma, pero recuerda que hay mucha terminología de que hay ciertos tarotistas que son más predictivos, entonces ven a las figuras de la corte como personas. Entonces, esto es un hombre que te va a quitar el fuego. Ay, yo odio eso. Y cuando tú ves todos estos lenguajes esotéricos como el símbolo, ya eso no opera. Porque yo entiendo, ok, esto me está hablando de exceso de energía que necesita ser canalizada, pero también me está hablando de tener que cuidar, de querer abarcar de más y quemarme, ¿no? De alguna manera, de ser muy impaciente, de atropellarme. Más bien me está pidiendo, oye, agarra tu energía y hazte líder con esa energía y genera como también eso cierta es una lectura mejor. O sea, es que es verdad, yo misma decía, ¿cómo yo interpreto esto? Dios mío, o sea, es interesante. Sí, claro, o sea, porque uno inconscientemente, o sea, es normal, porque así es, o sea, parte de ser seres humanos es vivir la dualidad, y parte del camino de trascender es integrar esa dualidad, ¿no? Y uno va de un polo a otro y dialogando con esas posibilidades. Pero cuando tú estás en estos temas, tú tienes que quitar ese juicio de bien y mal. Uno no puede ver ninguna de estas imágenes como buenas o malas, porque ya le estás agregando tu propio juicio y el símbolo deja de operar. Porque por un lado, y la base del símbolo, es que el símbolo, si tú lo encierras en un significado, dejó de operar. Ya no es símbolo, es un signo. Me gusta eso. Ok, bueno, voy a recordar eso. A ver, y en tu vida... O sea, en tu propia rutina diaria, tus rituales con la astrología, más allá de las investigaciones que tú haces para hacer tu contenido, ¿cómo lo utilizas o lo pones en práctica en tu propia vida para ti?
Ok, esto ha sido interesante porque por un lado a mí no me gusta ver tanto los tránsitos para mí porque uno inconscientemente se sugestiona. Es inevitable lo que te venía diciendo anteriormente. Sí. O sea, uno, sí, para otras personas uno puede ser más objetivo, pero uno mismo uno es un mar de contradicciones y encrucijadas y cositas. Fíjate, porque la gente pensaría, bueno, es astróloga, debe estar siempre y viendo todo tales esto los astrólogos y hacia sí mismos es como, de hecho, yo siempre me consulto si me voy a hacer la revolución, si voy a hacer una lectura con otro astrólogo. No lo hago conmigo porque yo sé que hay cosas como, hay velos que uno tiene, hay cosas que uno no va a querer ver. Y como hay cosas en las que uno también se puede encontrar la excusa perfecta que me justifique esto que yo quiero que ocurra. ¿Sabes? En vez de realmente conectar como te está diciendo el símbolo. Total. En todo esto de veo la carta, la estudio, me sirve muchísimo que sigo estudiando astrología, entonces a través de seguir estudiando, tú vas haciendo puntos con tu carta, con tus procesos, eso es una forma de seguirla como integrando. Me pasaba que yo decía, mira, la astrología es una excelente herramienta para dar forma, para entender. Ya yo sé que porque yo a veces me sobrecargo mucho cuando hablo. Tengo un Mercurio en Piscis, ¿no? Un Mercurio que de alguna manera puede ser mucho más intuitivo y la intuición implica también, absorber mucha más energía, qué sé yo. Eso lo entiendo. Ahora, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago con esta información? Que ahí es donde está el libre albedrío, porque la astrología no te va a resolver la vida. La astrología no te va a decir hacia dónde tienes que ir. La astrología te está colocando las cartas en la mesa, tal cual. Y tú ves cómo tú decides usar ese momento, ese proceso o ese aspecto de tu carta. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi profe, siento que tengo el diagnóstico, pero me falta el tratamiento, ¿no? ¿Cómo dejar de padecer este aspecto? Porque no va de que lo tengo que eliminar, lo tengo que rechazar, no, va de integrarlo precisamente y cómo yo me relaciono amablemente tal vez con este tema de, no sé, tengo luna en Virgo y para mí es inevitable ponerle expectativas a las cosas, pero cuando le pongo expectativas no la disfruto, ¿no? Como no trabajo cómo trabajo con la expectativa para que me funcione, ¿no? Y no me genere como esta amargura cada vez que entro en cualquier espacio. Y empecé intuitivamente a escribir mucho. Escribía todas las mañanas todo lo que sentía sin filtro y quise colocarle el tránsito de la luna, porque la luna activa puntos emocionales y me hizo darme cuenta como 3 meses después que cada vez que la luna pasaba por cierto signo yo me sentía igual de sensible, tal cual como si estuviese el síndrome premenstrual y en verdad no estaba para nada ahí. Y yo que, esta luna sensibiliza y cuando la ubico en mi carta, claro, está moviendo toda esta... entonces eso también te ayuda full a conocerte y me he dado cuenta que es a través de lo creativo que de alguna manera he podido... dialogar mucho mejor con este lenguaje, ¿no? Conocerme más, flexibilizarme más. De hecho, estoy creando algo que se llama astrología creativa, que es precisamente tal cual, usar la astrología desde un lugar creativo para darle movimiento a eso que somos, ¿no? No quedarme en la cabeza, sino ya escribiendo sobre esto, me voy escribiendo sobre las expectativas, porque espero expectativa de dónde viene esto, y voy dándole movilidad a sacar la mente de la concepción que tiene, porque la mente siempre va a buscar justificar algo. O sea, tú te pones a ver las fechas para viajes, fecha especial, eso no lo haces. No, ojo, sí, si compramos un pasaje, sí que bueno, nos vamos con luna en tal y etcétera. Igual para ciertas cosas importantes uno siempre busca, pero a la vez yo soy Aries y yo soy rebelde, entonces a mí no me gusta que me digan qué hacer. Eso es otra cosa. Ni la astrología, no importa. Entonces a veces como la mejor fecha luna es tal, pero yo quiero lanzar esto ya. Soy Aries impaciente. Y ya. Y a veces el impulso gana y ya, o sea, no viene de esto tiene por qué determinada vida, esto forma parte de mí y esto para algunas cosas me funciona, para otras cosas tengo otras herramientas. No es que, exacto, no va a dictar mi vida. Es que yo creo que el ser humano, uno, buscamos sentido y significado en todo lo que hacemos. Y 2, a veces buscamos que nos salven, que nos digan qué hacer. O sea, y se puede crear como esa dependencia con la astrología, con el tarot, con lo que sea. Con lo que sea, hasta con una carrera. Totalmente. Me casé con mi carrera y no soy más allá que mi carrera. De hecho, una de las preguntas que más me hacen es mi misión de vida. Quiero que me digas mi misión de vida. Y dije que tu misión de vida la vas descubriendo viviendo, ¿sabes? Aquí hay potencialidades, pero
cómo tú vives estas potencialidades, ¿no? Y siempre es buscar para qué vine, para qué soy bueno, y en ese para qué me quedo en el afuera, en el que algo me diga y no me siento a decir como, oye, en este momento siento esto, en este momento mi alma, mi cuerpo me está pidiendo este espacio, y es eso lo que me va a llevar a conectar conmigo en este plano, que me va a dar mi sentido y mi visión de vida, ¿no? Porque vas a saber identificar que, oye, aquí vibro, aquí está, aquí no fluye, etc. Entonces no te lees las cartas tarot como para ti. Sí me las leo para mí, tengo como episodios que por lo menos todos los primeros 6 meses del 2022 me sacaba una carta al día de consejo, ¿no? Después como que me sobresaturé de significados, porque yo también soy una persona como soy muy, muy emocional, a veces es como, y a veces quiero buscarle el sentido a todo, entonces como que le doy descansos. Me gusta mucho el tarot, pero soy más afín con la astrología. Ok. A ver, tenía una pregunta y se me escapó demasiado. Ya. ¿Cuáles son tus rituales que usas para conectar contigo? Ok, esto es fijo. Y si yo no lo hago, pero es una cosa que mi vida no, o sea, mi día está disperso. De hecho, hoy no lo hice y dormí mal y estoy así que si hablo contigo chévere, pausamos y quedo así como... O sea, claro, porque no limpiaste tu mente. No limpié. Ni siquiera lo respondimos. Escribir, señores. Sí, pero yo creo que todos los que te seguimos. Pero hay otra que... ¿Qué hago primero? Me levanto, pongo mi tetera, tomar té, leo un poemario, leo como 3 páginas de una novela, leo como 3 páginas de un libro de astrología. Es bastante, Pau, ¿cómo haces? No, yo misma a veces me saturo. Porque, ¿qué sucede? Yo antes decía que no tenía tiempo, pero conseguí mi momento. Mi momento es recién me levanto. Y algo que descubrí es que la gente no tiene que saber que te despertaste hasta que revisaste el teléfono. Tal cual. Y uno tiene que aprender a cultivar esos espacios donde en este momento no entra lo externo. Y para mí eso me lleva 40 minutos. 40 minutos que alguien lo puede usar ejercitándose porque le gusta, que la gente puede estar 40 minutos despertándose y viendo Instagram. 100%. Entonces, yo de una... O sea, ni reviso el teléfono, nada, porque yo sé que yo voy a tener 10.000 incendios, porque eso es ley. Sobre todo los días que uno amanece más así, sí, vas a tener 80 incendios y para que te disperses. Y leo esto y escribo, tomé mi té y en ese momento me paro el desayuno escuchando mi podcast y ya después de ahí arrancó mi día. Mira, los días que yo no hago eso, que hoy no me dio chance, me cuesta ubicarme, pero horriblemente, me siento desatendida, me siento como que no me hallo, y el afuera demanda muchísimo. Total. Porque algo que yo me di cuenta no hace mucho, partiendo como de esta premisa, que, ¿sabes? Porque nunca tengo tiempo para nada, porque las horas están tan cortas, o sea, el día está durando poco. Y yo cuando revisé todo lo que hice en el día, yo dije, no, es que el día no es que está durando poco, es que le ponemos demasiadas cosas al día de qué horas tienen. Y con tantos estímulos, con tanta inmediatez, es demasiado. Sí. Por supuesto queremos abarcar mucho más de lo que nuestra propia energía pueda abarcar, ¿no? Eso es un poco una de las poquitas cosas, y en esencia, porque realmente eso no me gusta, que le envidio el siglo pasado de que la gente iba a su trabajo, llegaba a su casa y se olvidaba del trabajo, porque no había teléfono. O sea, era... momento familiar, momento de cena, o que cada quien... Bueno, era televisión, ¿no? La cultura de la televisión. Sí, la cultura de la televisión, sí, obviamente siempre hemos tenido algo que nos saca pero había como ese espacio de la hora de la comida. ¿Cuántos aquí no nos hemos saltado horas de la comida? Nos comemos en un carro, nos comemos encima, nos comemos respondiendo 80 mensajes. Y es algo que yo he sido como muy fiel en eso, respetarme mis mañanas, y yo después de las 8 de la noche no respondo temas de trabajo, al menos que sea como muy importante, al menos que tenga tiempo, porque me dreno, me saturo, me canso. Totalmente. Y me empieza a dejar de gustar lo que hago. O sea, me empiezo qué fastidio, tengo una consulta, qué fastidio, tengo esto, tengo aquello, y en vez de, oye, lo que sucede es que no me estoy escuchando, no me estoy dando espacios. ¿A veces lo varías? A veces lo varío, a veces cuando no tengo mucho tiempo hago solo la escritura, por ejemplo, porque eso es como algo que me ayuda. A veces me sirven mucho las clases de baile con esta chica argentina que son intención al movimiento, bailar emociones, y como ¡guau! Es lo máximo. Pero este año he sido muy fiel a ese ritual. Por lo menos el año pasado lo que fue el 2021, yo no podía ni leer ni escribir.
Fíjate. no tenía cabeza, o sea, no tenía cabeza y fue cuando fue el cuerpo. Entonces lo que hacía era más yoga y bailar. Es que eso me parece importante, escucharse, qué estás necesitando en este momento, porque a mí me pasa igual, a veces es salir a caminar y lo que hago es caminar y ya. Sí. O meditar, o yoga, o... Es lo que pide... Es lo que te pides, estar atento a eso. ¿Y cómo estás manteniendo tu balance con eso, cuidar de ti, atenderte y contenido? O sea, lo que estábamos hablando de crear contenido. Claro, el contenido a mí me surge a raíz de esa práctica de escritura. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo y me pasa mucho que el proceso que yo estoy viviendo es el que están viviendo los demás y casualmente hay un tránsito que nos está contando una historia y me ayuda a amplificar, a dar la imagen. Porque lo que hace la astrología es dar la imagen de este proceso. Porque todos nos sentimos así. Entonces, claro, a raíz de eso que escribo, coloco de ahí sale lo que pongo en el diario En la Luna, que es donde comparto como las frases lunares, y me ayuda mucho el consumir contenido de personas que me inspiren. He evitado mucha basura de chisme o de seguir a alguien porque, no sé, me encanta su vida y quiero saber su vida. No, sigo personas que de verdad... Que te nutran. Que me nutran muchísimo y me pasa mucho que estoy escuchando su podcast y se me ocurren ideas. Me gusta nutrirme con personas que me interesa su contenido porque eso también me inspira muchísimo. Por ejemplo, me ayuda a anotar ideas de lo que quiero hacer, cómo direccionar mi contenido. Entonces, de alguna manera, siempre tener la mente nutrida con eso que me interesa es como algo que me inspira a seguir creando. Sí. A mí me pasa full que en la mañana es cuando me vienen las ideas, cuando estoy escribiendo. Siempre es en la mañana, pero es como dices tú, es cuando me doy el tiempo, cuando salgo a caminar, cuando me pongo a hacer yoga o cuando me siento porque si el día entró, olvídate. Olvídate, y es cierto, o sea, yo lo que hago es esconder mi celular, lo meto en una gaveta, porque si lo veo, lo voy a querer agarrar, o sea, lo tengo que tener fuera de vista. Mira, ahora metiéndome así como un poquito más profundo, intenso, ¿cuáles son las heridas que has tenido que sanar en tu vida? ¿Sí? O sea, la herida más importante y qué has aprendido de eso y cómo la has sanado. Bueno, yo creo que de heridas obviamente hay muchas. Creo que uno siempre está lleno como de muchas inseguridades y a veces le damos más fuerzas a la inseguridad, más de a lo que de alguna manera el valor que nos damos. Creo que trabajar el tema de por un lado no ser suficiente y por otro lado el sentir que no me escuchan. De hecho, eso es algo que he estado trabajando mucho en terapia paradójicamente. O sea, terminé sacando un proyecto en el que hablo de un tema que me interesa, pero me pasa mucho que en mi entorno cercano intento hablar, intento comunicarme y es como siempre veía como una pared, como que no me escuchan, como que todo el mundo pide ser escuchado, pero a mí me cuesta como tener esos espacios. Pero también venía como desde ese lugar, yo tampoco me estaba permitiendo escucharme. También el tema de no ser suficiente, ¿no? Y eso me generaba mucha inseguridad en mis relaciones. Y, por supuesto, tenía miedo al abandono, a que me dejaran por alguien más, a no cumplir con todo el ideal. Y entonces yo, por ejemplo, un día me llegó como este insight de... o sea, a través de todo esto es como, claro, pero es que yo siempre estoy jugando a querer ser la novia perfecta. O sea, yo no estoy jugando ni siquiera a quiero todo solucionarlo, quiero todo arreglarlo, quiero como que intentar cumplir todos los ítems y llega un punto que no lo vas a cumplir todo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, por ahí ha ido como todo este viaje, ¿no? ¿Cómo logras trascender tus miedos y tus inseguridades? Oye, antes mucha frustración, ahora mucho entendimiento. No intento de alguna manera querer sacarme del estado en donde estoy. De hecho, ahorita estoy... O sea, ahorita todas estas semanas de eclipse me han tenido como con un leve ataque de pánico. O sea, todos los días siento como una tristeza muy conocida. Soy una persona muy melancólica por mi temperamento, pero estoy cayendo como en ese estado de que no tengo energía, no tengo nada. Obviamente me frustra porque quiero sacar proyectos, quiero sacar cosas, pero a la vez entender que es lo que me pide mi psique. O sea, ahorita no tengo cabeza para sostener algo muy grande y a pesar de que por momentos puede venir la Paola que se juzga y quiere luchar contra eso, viene otra que dice... necesitamos esto. O sea, necesitamos esto porque de aquí uno siempre recoge algo, ¿no? Entonces, la forma en como yo he aprendido a trascender el miedo es no alejarlos, sino conocerlos. O sea, darle como ese espacio, dónde se fundó, de dónde vino, qué estoy respondiendo a esto. Mucho tiene que ver con la infancia, ¿no? Y te das cuenta de que uno siempre va reaccionando a la misma historia, de alguna manera.
Pero, de nuevo, te admiro que a pesar de todo lo que dices, que a mí me pasa bastante, cuando yo estoy en eso, que yo le digo, me entrego al down, a mí me cuesta mucho mantenerme presente en las redes en esos momentos. De hecho, es cuando me pongo a editar cosas que ya tengo grabadas, que me daba fastidio antes, perfecto, o sea, que no me provoca, me pongo a editar, pero me cuesta como mostrarme, porque es que estoy como muy abajita de energía. No, cuando yo estoy muy baja de energía, yo no salgo. O sea, a veces paso un día y no aparecí. Pero es que no tengo cabeza y no me meto en redes y no tengo espacio para sostener. Pero siempre hay algo que me hace estar presente, como la fecha de la luna. Eso no necesita mis palabras, mi escritura ni nada. Entonces, normalmente los espacios en los que yo no publico tantos stories o que tengo tiempo sin publicar es porque estoy como de alguna manera alejada, y hablo de eso, ¿no? Sí. Les he dicho o sea, yo salgo diciendo, mira, he estado muy movida, ustedes cómo se han sentido, o sea, crear como de alguna manera Eso ese me espacio, gusta, sí. porque pasa, y no siempre se puede sostener todo. No, Frustra es que va en muchísimo, y da contra, mucha ansiedad además. total, va en contra también de nuestra naturaleza, o sea, somos ciclos, pues. Entonces Exacto. no podemos estar siempre pum, 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 pero sí, a mí me pasa que me comparo mucho, que estoy en esos momentos viendo las redes y digo, Dios mío, esta persona, qué bien, Sí. qué activa, siempre Pero tiene ¿sabes qué me ha pasado? Que a veces me consigo personas que yo proyecto en ellas como, wow, qué éxito, qué bueno lo están haciendo, cuánto crean, y las personas se sienten igual que uno. O sea, Total. porque al final de cuentas uno comparte un resultado, pero uno no comparte lo que hay detrás de ese resultado, y está bien, hay un espacio privado que tiene que existir. Sí. Y yo soy fiel creyente de que ese espacio privado lo tiene que conservar uno también, porque después Sí. deja de ser tuyo. Total. ¿No? Y es muy, 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 muy manejable. Pero al final de cuentas termina siendo una proyección de uno ante, bueno, seguir alimentando una herida que no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con uno solamente. Sí, sí, totalmente. A ver, hablando un poquito de las sombras. Ajá. Ok, la sombra es lo que nuestro ego desecha, lo que no queremos aceptar, o sea, lo que no vemos nos cuesta verlo. Ese es todo el punto de la sombra. ¿Cómo una persona puede empezar a mirar más sus sombras, además sin confundirse, porque puede ser un poco confuso? O sea, lo que no me gusta o lo que critico en el otro es porque yo lo tengo, pero no necesariamente. Ok, el primero es no verlo como algo literal. La gente literaliza las cosas. Una de las formas más sencillas de recoger las sombras es a través de la proyección. Escuchar el juicio de valor. Cómo yo me estoy expresando ante esa circunstancia. De hecho, la admiración también es sombra. No necesariamente es la crítica. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo un contenido de otra persona que creo que yo no tengo, pero me genera una respuesta emocional. Ya sea rechazo. Yo creo que ahí diste la clave, la emoción. Es la respuesta emocional. Algo es sombrío por una respuesta emocional. Oye, me molesta que esta persona de alguna manera sea tan pesada, tan grosera. ¿Ok? ¿Desde qué espacio yo también estoy siendo muy grosera? Y no juro es hacia otras personas. Tal vez estoy siendo muy grosera conmigo misma, ¿no? Estoy dándome la matraca. Entonces, por ejemplo, para mí el ejemplo clave, hay dos, rapidito. El primero es el tema de la infidelidad, ¿no? Para mí era como, yo no podía admitir, o sea, para mí era el tema que me fueran infiel, me hervía la sangre, o sea, era como que me quema, y me di cuenta que atraía relaciones de infidelidad, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué si me molesta? Claro, ¿qué sucedía? Yo depositaba toda mi energía en este tipo de relaciones, donde estaba mi fidelidad hacia mí misma. Estaba siendo infiel a mí misma. Y ahí es donde yo se estaba proyectando. Yo seguía todo lo que hacía la otra persona, me adecuaba a sus planes, me adecuaba a sus cosas, y yo no estaba haciendo nada por mí. Otro ejemplo que preguntan muchísimo. Mira, pero si, ¿sabes? Como un violador a mí me va a hacer sombra, ¿no? Porque a mí eso me da demasiada rabia y yo no soy una violadora. Y que, no, pero no es la literalización del hecho. ¿Qué sucede? La violación es, vamos a decir, abusar de una propiedad privada, ya sea cuerpo o lo que sea. Al tú revisar el teléfono de tu pareja, estás violando su espacio. Ahí se está proyectando ese contenido, ¿no? No viene de, porque este es asesino, yo voy a ser asesina, ¿no? ¿Desde qué lugar yo también masacro ciertas ideas, por ejemplo? Asesino ciertas ideas. O sea, y hay que irse más allá, es a la esencia, no es lo que sucede, es mi juicio de valor, de alguna manera. ¿Y cómo abrazo esa sombra? O sea, digamos, reconozco que tengo esa herida de que no me siento suficiente, de que me comparo con el otro, de que quiero ser la novia perfecta, de que tengo miedo que me dejen. Cuando ya yo lo logro ver y reconocer,
¿Cómo la integro sin reprimirla? Porque el punto no es decir, bueno, ay, reconozco que no soy suficiente, entonces yo sí soy suficiente, y como que empiezo a ignorar la sombra al final. Claro. Y yo creo que hay heridas que simplemente no es reprimirlas, no es rechazarlas, no es, es reconocerlas, aceptarlas que están ahí. Y lo que dices tú, ser amable conmigo misma, pero ¿cómo lo integro? Sin vergüenza, sin miedo, sin que tenga poder sobre mí. Bueno, es inevitable que la sombra tenga poder sobre uno porque es un factor que se mueve desde lo inconsciente, ¿no? Uno recoge la respuesta emocional y la clave es saberlo, no implica tenerlo integrado. Y eso es muy importante de nosotros saber, que yo sepa que yo me engancho con esta circunstancia no va a quitar el complejo, porque es un elemento emocional que se está manifestando y que me está enganchando. ¿Qué puedo hacer yo? Arrojar cada vez más luz a esa sombra. Llevarlo a terapia, buscar herramientas que me ayuden a darle forma. El arte es un excelente espacio donde uno de alguna manera puede hacer catarsis con eso. Veo películas sobre este tema. Voy dando cada vez más imágenes para dialogar con este contenido, para darle nuevos significantes, para ir desde ese lugar expandiendo la conciencia. Porque cuando ya lo integras, ya ni te das cuenta. De hecho, el integrarlo no es decir, esto ya no me afecta. El integrarlo es, más nunca hablé de esto. Y me di cuenta porque una vez me sacaron el tema y dije, no he pensado desde hace tiempo en esto. Es verdad. Va desde ahí. Entonces, es un proceso inconsciente y uno lo que puede hacer es ir arrojando luz a ese contenido. Saber que yo sepa que me hace sombra este tipo de persona, no me está diciendo que ya por saberlo no voy a volver a caer. Pero tengo que ser paciente en que probablemente vuelva a engancharme y entender como, pero lo reconozco. Y en la medida que lo voy reconociendo, cada vez voy a actuar de forma distinta. Sí. De hecho, desde lo junguiano se dice que cuando uno integra ese contenido sombrío de la conciencia, que tiene que ver con el complejo también, solo uno integra 1%. Todavía queda un 29% de todo lo que engloba esa energía arquetipal. O sea, mientras vivas, siempre va a haber Viene siendo algo. un trabajo de vida, pero es también parte de lo que te lleva a sacar tus potencialidades. Jung decía una frase muy bonita, que la sombra es vivir las potencialidades de la vida no vivida. Me encanta eso. Sí, yo creo que definitivamente es como vivir estando consciente de eso. O sea, qué bonito sería. Yo creo que algo que no ayuda es cuando no sientes que puedes hablarlo libremente y que no te juzguen por eso o no sentirte menos por eso. Sí. O sea, empezando a crear más espacios donde podemos hablar de eso y hablarlo sin vergüenza. Sí, yo tengo este complejo, a veces me comparo, tengo la herida del abandono. La vergüenza también forma parte de, o sea, porque Sí. es una emoción que se está formando y no se quita de un día para otro. Y hay que ser muy comprensivo con ese tipo de emociones, porque la vergüenza no va solo de la palabra, va de la somatización, del malestar que me genera. Y aquí con pinza, de hecho dicen que para la sombra hay como 3 formas en las que uno se relaciona con ella. Uno, rechazo, no, esto no tiene que ver conmigo. La otra es petrificación. Cuando yo veo la sombra de frente me petrifico. Entonces es un contenido que me puede paralizar. Sí. No es sencillo. Por Sí. eso uno siempre lo hace, es la proyección, la indirección. La veo a través del otro. Me encanta, yo creo que podemos cerrar con eso me encantó. Ay, gracias, Pau, por tenerte aquí, por abrirte aquí conmigo, me encantó de verdad haber estrenado y que seas, que seas tú la primera que, bueno, ya como la bienvenida a esta nueva temporada. No, todo el éxito del mundo en esta temporada, me encanta que me hayas considerado en tu podcast y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.